Mi nombre es Carlos Alberto Rodríguez, nací en Rosario y bueno, fui un poco criado un poco en cada lado. Mi mamá era cordobesa, era de Marcos Juárez, mi papá era de Díaz, de Santa Fe, y por razones de trabajo de mi papá, que trabajaba en el ferrocarril y bueno, era trasladado a distintos lugares, tuve la oportunidad de vivir aquí en General Roca. Bueno, por razones, como decía antes, de trabajo de mi papá, en el 81 fue trasladado a Correa y yo ya estaba sorteado por el servicio militar y me fui a vivir con mi familia. Me trasladé a Correa, en la provincia de Santa Fe. Ya al estar sorteado no tuve la posibilidad de hacer el cambio de domicilio, ya era todo tarde y me tocó el distrito militar de Río Cuarto, donde fui a revisación los primeros días de enero del 82 y el 2 de febrero precisamente de 1982 fui incorporado al ejército. Me tocó el regimiento de infantería 25 en Colonia Sarmiento, en Chubut. Cuando ingresé al ejército, hasta que nos dieron el destino, yo pertenecí a la sección de morteros pesados. A último momento, días antes del 27 de marzo, se hace una selección de soldados para ocupar la compañía C, la compañía de comando. Bueno, yo fui sacado por el subteniente Reyes para ocupar una de las secciones. La compañía C del Regimiento de Infantería 25 estaba compuesta por 3 secciones: la sección Romeo, la sección Bote y la sección Gato, a la cual yo pertenecí. El 27 de marzo nos alistan, nos proveen de equipamiento entre fusiles, o sea, nos proveen de todo el armamento, como así también del bolsón, el bolsón con ropa. Y bueno, la madrugada del 27 de marzo nos convocan para subir a los camiones y colectivos que nos estaban esperando afuera del regimiento, y de allí fuimos trasladados al aeropuerto de Comodoro Rivadavia. A todo esto no teníamos ni idea a dónde íbamos, nadie sabía nada, nadie nos decía nada. Era imposible de preguntar porque era una pregunta que nadie la iba a responder. Bueno, el 28 de marzo, en la madrugada del 28 de marzo, subimos a un Boeing en Comodoro Rivadavia. Bueno, ahí las conjeturas, a dónde vamos, a una instrucción final, a Río Gallego, porque en ese tiempo se hacía las instrucciones finales, pero como nosotros éramos nuevos, instrucciones finales era medio imposible. Y bueno, cuando subimos al avión, despega, y cuando comenzó a amanecer, seguía la conversación de dónde íbamos. Entonces le digo a uno de los compañeros míos que íbamos en el viaje, digo, no vamos al sur. Me dice, no puede ser, dice, a mí me dijeron que íbamos a Río Gallego. Digo, mirá, digo, si vos mirás, estás equivocado, digo, porque el sol sale al revés. Digo, estamos yendo para el norte. Y bueno, que sí, que no, que acá, que allá. No, efectivamente, íbamos para el norte. Cuando comenzó a aterrizar el avión, vi que había pasto verde, no era el terreno del sur. Digo, estamos en otro lugar.
Y bueno, nos encontramos aterrizando en la base General Belgrano, en Buenos Aires. De ahí fuimos embarcados en camiones y llevados al puerto de Buenos Aires. En horas del mediodía fuimos embarcados ya ahí en ese momento ya había un movimiento de buques de guerra, un regimiento de todo el país para embarcar, y aproximadamente a las 2 de la tarde nos embarcan en el Cabo San Antonio y salimos rumbo al sur. El 1 de abril había tormenta, soportamos una gran tormenta que los marineros se admiraban porque nunca habían sufrido semejante inclemencia del tiempo. Y bueno, el objetivo era Malvinas. Anclamos el 1 de abril y no pudimos desembarcar por el mar muy picado. Habíamos tenido un desperfecto en un helicóptero también a causa de la tormenta, y bueno, tuvimos que posponer el desembarco hasta el 2 de abril en horas de la madrugada, cuando el mar se planchó, y desembarcamos en un anfibio, Zaineldin a la cabeza, el teniente coronel. Se lesiona un grupo de la sección Gato para desembarcar en el BAU número 10. 6:45 de la madrugada, tocamos tierra en Malvinas. A todo esto todavía no había enfrentamiento, no había nada. Bueno, descendimos en la playa y de ahí comenzamos a tomar posición hasta llegar al aeropuerto, donde nos encontramos con la pista de aterrizaje toda obstruida, con camiones viales, maquinarias pesadas. A todo esto, la Infantería de Marina ya habían desembarcado a las 12 de la noche y habían comenzado a avanzar desde las colinas hacia el cuartel de los marines, y de allí replegaron a los marines hasta la casa del gobernador en el centro de Puerto Argentino. Y nosotros avanzamos desde el aeropuerto de Puerto Argentino hacia la casa del gobernador, donde se obtuvo la rendición de los marines y del gobernador, y de allí fuimos trasladados. Nos tocó cubrir las primeras horas de guardia, los primeros días, en el cuartel de Modibrú, el cuartel que estaban ocupando los marines. Nos hicimos cargo del lugar, se distribuyó las guardias, y ahí pasamos 8 días hasta que ya comenzó a llegar el grueso de ejército, de infantería marina, y se empezaron a acomodar en el terreno. Y a nosotros, a todo esto, nos llega la orden ya hacía 10 días más o menos que estábamos en el cuartel, y nos llega la orden de trasladarnos a Ganso Verde. Embarcamos unos helicópteros, nos llevaron hasta Ganso Verde. Ahí nos alojamos en una escuela de 2 pisos. Comenzamos a cavar las posiciones, preparando todo el terreno, la colocación de minas, pozos cazabobos, todo ese tipo de artilugios de la guerra. Y nos quedamos en el lugar hasta que el 1 de mayo a las 4 de la mañana comenzaron a sonar las alarmas por un posible ataque aéreo. Ya teníamos distribuida nosotros la zona que teníamos que ocupar para un posible ataque. El objetivo nuestro era llegar al
pueblo. Desde la escuela habrá habido más o menos 2.000 metros, 2 o 3.000 metros hasta el pueblo, que era el objetivo nuestro. Ante un posible ataque, ir hasta el pueblo y pertrecharnos en el lugar. Bueno, todo esto fue una falsa alarma en el momento y nos quedamos en el pueblo esperando. Aproximadamente 7 de la mañana, 6:30, 7 de la mañana, comenzamos el camino de regreso a la escuela donde estábamos alojados. El día anterior nos había llegado una encomienda, recuerdo que eran una encomienda de 14 kilos 600 de mercadería que nos había mandado Osvaldo Macei junto con mi papá. Nos habían entregado esa noche, nos habíamos repartido y nos había quedado la comida en la escuela. Y la preocupación era qué pasaba con la comida ante un posible ataque aéreo a la escuela. Bueno, era la desesperación de poder llegar al lugar. A todo esto hicimos un alto en la barranca del mar. El mar estaba con marea baja. Hicimos un alto y a las 8 de la mañana fuimos sorprendidos por la espalda con dos aviones Harrier atacando el lugar, tirando a la pista de aterrizaje que teníamos a espaldas nuestras, que estaba la pista de aterrizaje de los aviones Pucará, donde bueno, ahí hubo bajas de Fuerza Aérea, hubo 14 bajas de Fuerza Aérea en ese primer ataque de los ingleses. Pasaron los aviones, se dio la orden de ir, retirar los bolsones, retirar todo y pertrecharnos en el pueblo. En un primer momento nosotros ya habíamos sufrido los primeros enfrentamientos en Puerto Argentino con los marines. O sea que ya era como que el tiro no era, las explosiones ya no eran una preocupación. A todo esto, bueno, sabíamos que estábamos en guerra, aparte fueron días muy largos, muy duros. Ya para el 1 de mayo, como que ya estábamos cansados de esperar, y no venían, y la idea de van a venir, no van a venir, pero mientras tanto ya comenzaba a escasear la comida, el frío ya se hacía sentir cada vez más duro y bueno, la ropa se iba deteriorando porque habíamos llevado un par de mudas de ropa nada más y la campera, la Duvet, que una campera israelí que la usamos desde que salimos del regimiento hasta que regresamos nuevamente. Era todo muy cansador, ya como que había empezado a bajar el nivel de ansiedad y queríamos que se definiera, o sea, era definir si nos tocaba morir y bueno. El cansancio llegó a hacernos sentir, en el caso mío, esa preocupación. Llega el Regimiento de Infantería 12 de Mercedes Corrientes y nosotros somos trasladados al Estrecho de San Carlos. Bueno, ahí en el Estrecho de San Carlos, cuando llegamos al pueblo y de ahí en una marcha de más o menos casi 3 horas de viaje entre las colinas, llegamos a la bahía, que sería la altura 234. Bueno, ahí en la altura 234 estuvimos hasta el 20 de mayo. El 20 de mayo a la tarde fuimos relevados por otro grupo de la sección y volvimos nosotros
a descansar al pueblo y tratar de comer y reabastecernos en el pueblo. Cuando llegamos ya nos estábamos estábamos acostados, estábamos tirados con las colchonetas en el piso. Comenzamos a sentir explosiones en la altura 234, en la entrada de la bahía. A la 1 de la mañana comenzó un intenso bombardeo sobre la zona. Bueno, hubo que levantarse, estar alerta. Habían ingresado 2 destructores en una fragata hospital. A todo esto nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Era de noche, imposible de poder ver nada, y era solo esperar que el enemigo te lo chocara ahí en metro. Bueno, con las primeras luces del día se manda un observador adelantado a la colina, los cuales divisan dos fragatas, o sea, el destructor, la fragata hospital, que estaban ingresando en el estrecho. Se da aviso porque nosotros habíamos sido trasladados a San Carlos para dar la alerta temprana. Entonces comunicamos a Puerto Argentino, a la base, de lo que estaba sucediendo en el estrecho, y envían una flota de aviones. A todo esto, bueno, la flota de aviones no podía despegar, las inclemencias del tiempo eran adversas, había mucha niebla en ese momento, y cuando se da la orden de replegarnos, nos ingresan 2 helicópteros. Se nos hizo toda una niebla y de repente de entre la niebla salen los 2 helicópteros. Bueno, logramos derribar a uno, todo con fusil y ametralladora más. Derribamos uno y averiamos un Siquín que venía con pertrechos de guerra para desembarcar en el lugar. Regresa al barco averiado, el cual antes de llegar al barco cae en el agua. El otro fue derribado. Bueno, comenzamos una larga caminata. Mientras tanto nos seguía un helicóptero hasta que logramos tenderle una emboscada, también derribarlo. A todo esto, bueno, todo ese trayecto derribamos 4 helicópteros. Llegamos un mediodía a una casa abandonada. Allí, bueno, tratamos de poder ver si había algo para comer. No había nada. Lo único que había, que yo pude lograr, que fue una despensa, como se le dice. Había frascos con fruta seca, todas viejas, mojosadas, pero bueno, en ese momento todo servía. Era exquisito, era. Así que ahí nos guarecimos un día, hasta que en la noche se nos paró arriba de la casa un helicóptero. Porque a todo esto nos venían buscando, de que sabían que habíamos ido en la dirección a Puerto Argentino, pero también tenían el problema que el otro grupo que había quedado en la bahía también había escapado, se había replegado, o sea que no sabían dónde estábamos ninguno de los 2 grupos, y ellos temían por nosotros de que nos juntáramos. A todo esto, cuando se va el helicóptero, comenzó una larga caminata nuevamente. Esa noche yo entré adentro de la casa y pude fui a ver si rescataba algún abrigo o algo para poder guarecerme de la noche, que ya había comenzado las primeras aguanieves, y alcanzo a sacar de una cama que había, saco una frazada de una plaza, la cual nos sirvió para después, cuando hicimos un alto en la montaña, tratar de taparnos los pies, porque era lo que más sufríamos, era el frío en los pies, y había que protegerse del pie de trinchera. Hasta que llegó el amanecer y comenzamos otra caminata hasta llegar
a la estancia Douglas, donde había un grupo había un caserío y había gente ahí, había kelper. Los tomamos prisioneros y los alojamos en una de las casas y ahí nos quedamos para ver si nos podíamos comunicar con Puerto Argentino para que nos vinieran a recuperar. O sea, esto fue el 21 de mayo, a todo esto en la estancia permanecimos hasta el día 25 de mayo. El 25 de mayo a la mañana hicimos formación, a pesar de que estábamos acechados por los ingleses que nos buscaban, entonamos las estrofas del himno y a la tarde nos recuperaron 3 helicópteros y nos llevaron a Puerto Argentino. Llegamos a Puerto Argentino, bueno, fuimos recibidos por el general Mario Benjamín Menéndez y bueno, nos da las felicitaciones de lo que había hecho, nos entrega un telegrama porque a todo esto la familia no tenía noticia de nosotros, se había tenido noticia de que habíamos desaparecido porque el ejército el 21 de mayo le informa, como por ejemplo en el caso mío, a mi papá, notificándolo de que su hijo estaba desaparecido de Nación. No estaba ni vivo ni muerto, pero no tenían noticia. Fue hasta el 25 de mayo que logramos tomar contacto de nuevo con la familia, enviarle un telegrama donde le decíamos que estábamos bien, que estábamos a salvo y que estábamos sanos. Nos alojamos una noche en el altillo de una de las casas. Ahí nos entregan cartas que nos habían mandado familiares, amigos, y nos dan comida otra vez y a la mañana nos mandan al río Iguazú, una barcaza, y teníamos que cargar todo pertrecho de guerra, munición, todo eso, en el río Iguazú. Terminamos de cargar, vamos al helipuerto, que estaba en el hipódromo de Puerto Argentino, el hipódromo que tenían los ingleses, y tratamos de embarcar en uno de los helicópteros, pero la inclemencia del tiempo no daba, así que tuvimos que partir el 27 de mayo, partimos para Ganso Verde otra vuelta. Nosotros fuimos desde Puerto Argentino a Ganso Verde, de Ganso Verde a San Carlos, de San Carlos volvimos a Puerto Argentino, de Puerto Argentino volvimos a Ganso Verde, ahí en Ganso Verde chocamos el 28 de mayo con el grupo de ingleses que venían de San Carlos, que ya habíamos tenido el encontronazo en San Carlos, hacia Ganso Verde. Y el 29 de mayo, bueno, no nos quedó otra que rendirnos, así que nos informa el teniente coronel Piaggi, que era el jefe del regimiento 12, en ese momento nos da la orden de que teníamos que deponer las armas, y bueno, ya teníamos los ingleses ahí en el lugar. A todo esto, en la madrugada habíamos tenido helicópteros sobrevolando la zona, ya estaban cerca, y se le había dicho de que teníamos gente, civiles, en una de las casas, para que no bombardearan el lugar, y ellos dijeron que no, que si no nos rendíamos, a ellos no le importaba la gente. El objetivo de ellos era recuperar el lugar. Cuando tuvimos que poner las armas fue toda una bronca, un bajón, porque, o sea, como te dije antes, nosotros queríamos seguir hasta las últimas consecuencias. Ya estábamos jugados, y de un momento a otro
después de todo lo que habíamos vivido, lo que habíamos pasado, tener que rendirnos así de golpe y porrazo fue dolorosísimo, fue un bajón del momento. La otra consecuencia que también no sabía qué iba a ser de vos. Todo muy loco lo que circulaba dentro de la cabeza y los pensamientos de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Eran muchísimas preguntas sin respuesta. Nos somos trasladados a San Carlos otra vuelta, a un frigorífico, había un frigorífico en el lugar, nos envían ahí donde tenían un campo de concentración. Un campo de concentración, todo alambrado, todo electrificado, y bueno, ahí permanecimos varios días, estabas a la intemperie, lloviznaba, frío, no nos daban de comer nada, en el momento y abrían las cajas de raciones de ellos tenían unas cajas de raciones que les duraba un día, nos comenzaron a repartir parte de la ración y a mí me toca una latita como la de picadillo, pero era margarina. A todo esto yo tenía una cucharita de té guardada en el bolsillo de la chaquetilla y bueno, me mentalizaba que una cucharadita era el desayuno, una cucharadita era el almuerzo, la merienda y la cena. Ya el frío ya era agotador, la lluvia, todos mojados, en medio del barro. Decidieron ingresarnos adentro del frigorífico. Bueno, nos mandan a todos adentro de una cámara frigorífica, donde después no sabíamos qué era peor, si estar afuera o estar adentro, porque afuera el frío insoportable y adentro de la cámara frigorífica el calor era insoportable. 1000 tipos encerrados adentro de una cámara frigorífica era más el hospital que habían montado ellos en un lugar, un hospital de campaña, donde operaban a los heridos, atendían a todos los heridos. Fue subsistir ahí, tratar de sobrevivir, hasta que en un momento nos llega la orden de que vamos a ser trasladados a un buque, también con un destino incierto. No sabíamos dónde íbamos. Bueno, ahí nos permiten bañarnos. El segundo baño que tuvimos, porque el primero habíamos diseñado, en Ganso Verde habíamos diseñado un tanque de 200 litros donde lo calentábamos y lo llenábamos con agua del mar, pero bañarnos con agua del mar era como bañarnos con aceite, sacarnos de la grasa que teníamos en el cuerpo, era imposible que el agua parara o nos limpiara. Nos designan un camarote para 4, así que ahí permanecimos hasta que nos daban una comida, yo calculo que era una comida cada 12 horas, nos daban una ración con 2 cigarrillos y un pocillo de café. Hasta que, bueno, en un momento llega la Cruz Roja que ingresa al buque y el 12 de junio anclamos en las costas de Montevideo, en Uruguay, y ahí nos liberan en Montevideo y nos estaba esperando el buque escuela Piloto Alsina, amarrado también en el mismo lugar. Cuando bajo la escalerilla del barco veo todo el lucerío de la ciudad y encuentro un PM,
un policía militar que estaba en el lugar, entonces le pregunté qué hora eran. Y recuerdo que me dijo 9 menos cuarto de la noche. Bueno, subí al barco nuestro, ahí nos estaban esperando con una ración, con comida. Todo esto recuerdo que habían hecho fideo moñito blanco con una costeleta, era en ese momento un manjar. En Malvinas mismo cuando lograba rescatar un pedazo de pan, yo abría el pañuelo, lo ponía entre las piernas y el pan lo cortaba arriba del pañuelo. A pesar de que el pañuelo, hacete una idea, era intocable, pero todas las migas que caían en el pañuelo no las tiraba. Yo siempre me puse a pensar de que mis viejos habían sufrido muchísimo y ellos la habían vivido a la guerra de otra manera, pero la habían vivido, la habían padecido. Mi papá el 21 de mayo, cuando nosotros sufrimos el ataque en San Carlos, en la altura de 234, mi papá se iba a trabajar, en ese momento trabajaba de banderillero en la ruta AO12 a la altura de Roldán, en Santa Fe, y bueno, cuando se va a trabajar, que va a tomar el colectivo, lo encuentra el cartero y le dice: mire, Rodríguez, tengo una carta para usted. Entonces mi papá recibe la carta, la abre y era la información del ejército, donde le informaba que su hijo estaba desaparecido. Bueno, a todo esto mi papá no entró en pánico, pero se preocupó y fue a consultar a quién, al juez de paz, que era en ese momento, eran la gente más que se le podía preguntar. Entonces le va y le pregunta al juez de paz, y el juez de paz no le supo responder. Dice: yo entiendo lo mismo que usted. No sabemos cómo están, si está bien, si está mal, están desaparecidos, nada más. Bueno, a todo esto mi papá anteriormente le dice al cartero y le hace prometer al cartero y le hace prometer al juez de que no le vaya a comentar nada a mi mamá, que nadie debía saber de que él había recibido una carta. Entonces la guardó la carta y se va a trabajar hasta el 25 de mayo, cuando reciben el telegrama que les mando yo, diciéndole de que estábamos bien, de que estábamos... Y ahí mi papá le muestra la carta y dice: sí, yo ya sabía desde el 21 de mayo que estaba desaparecido. A mí, en el caso personal mío, a mí como que me relaja poder contar lo que yo viví, poder decirlo. Muchas veces he tenido encuentros con gente que por ahí dice: uy, vos sabés, yo no te quiero preguntar, dice, porque por ahí no sé si te hace daño o te hace sentir mal. Yo por ahí contesto, digo: ¿sabés lo que me hace mal a mí? Que vos no quieras saber lo que yo viví en Malvinas. Lo que viví, la posguerra fue durísima, porque no conseguíamos trabajo, se monta una gran campaña de desmalvinización, nos comienzan a tildar de los loquitos de la guerra, hasta que, bueno, a pesar de tanto esfuerzo, yo nunca callé de ser veterano de guerra. Yo siempre dije: yo estuve en Malvinas, yo fui a Malvinas. La guerra continúa, para nosotros la guerra es todos los días, la lucha es diaria.